estudiando en casa. Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy estamos lunes 31 de agosto y vamos a desarrollar el área de comunicación. La actividad de hoy se titula Leemos textos literarios. Bien, chicas y chicos, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Presten mucha atención. El día de hoy ustedes van a leer y analizar textos literarios que tratan sobre los cambios de estación y cómo influyen en nuestras vidas. Para ello necesitamos acuerdos y ellos tú ya los conoces. Número 1, debes estar muy atento, atenta a la explicación de todo el video. Número 2, debes elaborar todos los productos con mucho orden y limpieza. Y número 3, disfrutar con la actividad del día de hoy. Bien, chicas y chicos, seguramente en más de una ocasión has podido participar en tu escuela o has podido observar, ¿no?, a un niño, a una niña cantar, ¿no? Seguramente tú mismo lo has podido hacer en alguna ocasión o en más de una ocasión. O también has podido participar a través de una poesía, ¿no?, recitando un poema o una poesía. Bien, chicas y chicos, a través de los poemas, a través de las poesías y el canto, la persona que los interpreta busca transmitir sus pensamientos, sus sentimientos y también sus emociones. ¿De acuerdo? Tengamos claro eso. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en más de una ocasión que algunas poesías o algunos poemas tienen un tipo de lenguaje que no es tan sencillo de poder interpretar. ¿Correcto? Veamos por qué razón, ¿no? Voy a mostrarles un ejemplo para poder comprenderlo mucho mejor. A ver, tenemos el siguiente párrafo de un poema. Quiero que le presten mucha atención, ¿de acuerdo? Bien, escúchalo. Dice: modesto es el otoño como los leñadores. Cuesta mucho sacar todas las hojas de todos los árboles de todos los países. De nuevo. Modesto es el otoño como los leñadores. Cuesta mucho sacar todas las hojas de todos los árboles de todos los países. Este poema lo escribió Pablo Neruda y se titula Oda al Otoño. Pablo Neruda, aquí lo tenemos, fue un escritor chileno. ¿De acuerdo? Bien, esto es un pequeño párrafo de este poema. Y justamente lo que te mencionaba, ¿no? En muchas ocasiones el lenguaje utilizado es un poco complicado, difícil de entender. Quiero mostrarte ahora este mismo poema, pero escrito de otra manera. Presta mucha atención. Ahora está escrito en narrativa y vas a notar claramente la diferencia. El otoño es sencillo y durante esta estación el trabajo es arduo. Arduo quiere decir duro, difícil. De nuevo, el otoño es sencillo y durante esta estación el trabajo es difícil, es arduo. Mira la diferencia entre un poema y el mismo, pero escrito en narrativa. ¿De acuerdo? Se nota un lenguaje más comprensible, se entiende mejor. En el transcurso de esta actividad vamos a encontrar la razón del por qué se escribe con un lenguaje un poco complicado muchas veces. Te voy a mostrar un siguiente ejemplo, presta mucha atención. Nuevamente, un párrafo de un poema, presta mucha atención. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras. Poema 122, así se lee en números romanos,
escrito por Antonio Machado. Antonio Machado fue un escritor español, y aquí lo tenemos. Recuérdalo, Antonio Machado. Bien, nuevamente te lo leo y préstale mucha atención, ¿de acuerdo? Nota que hay algunas palabras que son un poco complicadas y difíciles de comprender. Presta atención. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda. ¿A qué se referirá, verdad? En medio del campo verde, hacia el azul de las sierras. De repente por ahí algunas palabritas sí son comprensibles, ¿no? Algunas frases sí se entienden, como por ejemplo, campo verde. Sabemos que los campos son verdes, precisamente. Pero el resto es un poco complicado. Ahora, presta atención en la siguiente imagen. Es lo mismo, pero escrito en narrativa, es decir, en otro tipo de palabras, ¿ya? Préstale mucha atención. Es lo mismo, ojo. Soñé que me llevabas por el medio del campo sobre una vereda con dirección a la sierra. Nuevamente, soñé que me llevabas por el medio del campo sobre una vereda con dirección a la sierra. Esto como que ya se entiende mejor, ¿cierto? Ya es un poco más sencillo de entender. Está hablando una persona, ¿no? En primera persona, que ha tenido un sueño y que alguien lo llevaba por un campo, ¿no? Con dirección a la sierra. Ahí se comprende mucho mejor, ¿ya? No queda allí, te voy a mostrar un tercer ejemplo. Préstale mucha atención. Nuevamente, el párrafo de un poema. Presta mucha atención, este está muy interesante. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un pejespada muy barbado. Nota el lenguaje complicado, con algunas palabras que incluso son difíciles de entender. Este es un párrafo del poema titulado A una nariz, escrito por Francisco de Quevedo. Aquí lo tenemos, poeta español, ¿ya? Francisco de Quevedo. Nuevamente notamos el lenguaje un poco difícil de entender, ¿no? Yo sé que a ti se te hace difícil de entenderlo, pero no te preocupes. Vamos a comparar este poema con el siguiente, pero que está escrito en otro tipo de lenguaje. Presta atención. Tenemos nuevamente en narrativa. Todo lo que hemos leído anteriormente se interpreta en lo siguiente: que la persona de quien se habla era un hombre con una nariz muy grande. Simple y sencillamente. Correcto. Profesor, tengo una duda. ¿Y no es más fácil escribir esto que escribir lo anterior? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué la gente lo escribe así? ¿O por qué el poeta de esa época, Francisco de Quevedo, lo escribió de esa manera? Bien, a lo largo de esta actividad vamos a comprender el por qué. ¿Por qué se utilizaba en esa época? Estamos hablando de una época muy antigua, hace muchos años atrás, donde el lenguaje era otro. No era el mismo que nosotros utilizamos en la actualidad. ¿De acuerdo? Presta atención a la actividad. Continuamos. Bien, aquí tenemos un pequeño cuadro con un resumen de los 3 ejemplos que te he mostrado. Miren la parte superior donde dice poética, ¿ya? Modesto es el otoño como los leñadores, y lo que ya hemos leído. Te he señalado esto en azul y en mayúscula, y ahora vamos a ver el porqué. Tenemos el otro ejemplo. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde, etc. También lo hemos mencionado. Y te he subrayado una palabra en verde. Ahora lo vamos a ver por qué. Y por último el tercer ejemplo, que también he subrayado algunas palabras en rojo. Vamos a ver el porqué, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la intención? O sea, ¿por qué el autor escribe así? Tenemos todos esa duda. ¿Por qué lo escribe así, con palabras tan difíciles y complicadas de entender? Bueno, aquí la respuesta. Porque el autor quiere que el mensaje, ¿de acuerdo? Que lo que él quiere transmitir se llene de belleza, ¿de acuerdo? Quiere transmitir belleza a través de sus palabras, ¿de acuerdo? Es por eso que utiliza un lenguaje muchas veces complicado. Para eso el autor se vale de algunos recursos, como son los siguientes. Presta atención. La comparación.
Aquí justamente te había hecho mención que he subrayado algo en azul y es esta palabra. El cómo está comparando. ¿Qué está comparando? El otoño, está comparando el otoño como los leñadores. ¿Ya? Utiliza la comparación. Y no solo eso, también utiliza adjetivos. ¿Qué son adjetivos? Son palabras que describen, en este caso, al campo. Está mencionando que el campo es de color verde. Verde es el adjetivo, ¿correcto? Está utilizando este recurso. Y no es el único. Está utilizando también la repetición. Se nota claramente en el poema de Quevedo. Érase un hombre pegado a una nariz. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz. O sea, está utilizando como recurso la repetición de una frase. ¿De acuerdo? Todo esto con la intención de transmitir a través de su poema la belleza de sus palabras. ¿De acuerdo? Continuemos, chicas y chicos. Bien, yo al término de este video te voy a dejar el siguiente texto que está muy interesante. Te voy a invitar a que lo leas con paciencia, con detenimiento. ¿De acuerdo? Hay algunas palabras que van a ser complicadas, difíciles de entender. ¿De acuerdo? Yo te invito a que si tienes en casa un diccionario, hagas uso de él. ¿De acuerdo? Si no lo tienes, no hay ningún problema. Vamos a analizar ahora los textos, pero necesito que prestes mucha atención. Antes de empezar, en el texto que vas a leer, vas a encontrar la fotografía de este personaje. Profesor, ¿quién es este personaje? Bien, este personaje se llama Antonio Vivaldi. ¿Lo habías escuchado antes? Algunos sí, algunos no. Bien, te voy a dar una pista para que descubras quién es este personaje. Presta mucha atención a la imagen. Ahí lo tienes. ¿Qué es esta imagen? Un instrumento musical, correcto. ¿Y cómo se llama? Exacto, se llama violín. Muy bien. Antonio Vivaldi fue un compositor, correcto, y músico, precisamente del violín. ¿De acuerdo? En el texto vas a encontrar su biografía. Te invito a leerla. Aquí yo he colocado solo un párrafo. Compositor y violinista italiano. Nació en Venecia en 1678 y murió en Viena en 1741. Era un concertista. Realizaba conciertos, ¿no? Con su instrumento, en este caso el violín. De música clásica, ¿de acuerdo? En este caso, música sin letra, ¿no? Muy importante en su época. Estamos hablando del año 1600, ¿no? 1700, ¿ya? Muy importante. Incluso hasta la actualidad se sigue escuchando sus composiciones, ¿ya? Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano. Bien, dentro del texto vas a encontrar este que está acá. Quiero que le prestes atención antes de leerlo, ¿ya? Te voy a mostrar algo muy importante. Este texto se llama soneto. Repito, este texto se llama soneto y tiene unas características que te quiero mostrar. Presta mucha atención, atentos todos, ¿ya? A ver, este soneto se caracteriza porque está escrito en 14 versos. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué es un verso? Muy bien, en pocas palabras un verso es una oración, ¿ya? Te lo voy a mostrar aquí arriba. Aquí cuenta conmigo, mira, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Aquí tenemos 4 versos, 4 oraciones, si quieres decirlo así. Aquí tenemos nuevamente 1, 2, 3 y 4. ¿Ya van cuántas? 8, ¿ya? Siguiente. Aquí tenemos ya no 4, sino tenemos 1, 2, 3. 4 y 4, 8. Y 3, 11. Y para finalizar tenemos 3 más. En total, 14 versos. Primera característica del soneto. El soneto está compuesto de ¿cuántos versos?
14, excelente. No solo es su única característica. Presta atención ahora. Este soneto, ¿ya? Además de tener 14 versos, también tiene 4 estrofas. Estrofas. Yo estoy seguro que has escuchado antes esta palabra. Cuando cantas el himno nacional, vamos a cantar las estrofas del himno nacional. ¿Ya lo reconociste? Muy bien. Ahora, veamos cuáles son esas estrofas. La primera, la tienes ahí en esa llave. Segunda estrofa. Tercera estrofa. Cuarta estrofa. ¿De acuerdo? Segunda característica del soneto, tiene 4 estrofas. Y no es la única, no son 2, sino son 3. Tiene una característica más. De esas 4 estrofas, presta atención, 2 de ellas son cuartetos. De nuevo, de esas 4 estrofas, 2 de ellas son cuartetos. ¿Cómo es eso, profesor? Te explico. Seguramente ya te debes haber dado cuenta, tú que eres muy observadora. Un cuarteto está compuesto, en este caso, por 4 oraciones, digámoslo así, ¿no? Por eso aquí tenemos 2 cuartetos. El que está en la primera llave y el que está en la segunda llave. 2 cuartetos. Profesor, ¿y estos que están aquí abajo? Muy bien, estos no tienen 4, sino tienen 3. Por lo tanto se llaman... aquí te lo había subrayado, mira. 1, 2, 3, 4 líneas, 4 oraciones. Por lo tanto le llamamos cuartetos. ¿De acuerdo? Bien, a estos que están aquí abajo le llamamos tercetos. Te hago la pregunta. Si al de arriba, que tiene 4 líneas, le llamamos cuartetos, a los de abajo que son tercetos, ¿por qué se les llama así? Fácil, profesor, porque tienen 1, 2 y 3. Correcto, 3 líneas, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, esas son las características del soneto. Bien, sigamos. Ahora sí, vamos a darle una lectura veloz, una lectura rápida a este texto de la primavera. Los cuatro poemas que vas a encontrar en tu texto tratan acerca de las estaciones del año, que ese va a ser nuestro tema de todas estas 2 semanas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a concentrarnos en el primer párrafo, en la primera estrofa, ya sabemos, ¿no? Llegó la primavera y de contento las aves la saludan con su canto, y las fuentes al son del blanco viento con dulce murmurar fluyen en tanto. Qué bonito, ¿no? Muy bonito y rima inclusive. Pero hay algunas palabras que no se comprenden de repente. No te preocupes. Bien, te quiero preguntar aquí, ¿por qué las aves están contentas? Vamos a leer nuevamente. Presta atención. Llegó la primavera. Ya falta poco, chicas y chicos también. Y de contento las aves la saludan con su canto. Tú has notado seguramente que en la primavera aparecen las aves, ¿no? Cantan, alegran, ¿no? Alegran nuestra vida diaria. Entonces, te pregunto, ¿por qué las aves están contentas? Porque llegó ¿quién? ¿O qué? La primavera, correcto. Entonces, en este poema, titulado La primavera, ¿por qué las aves están contentas? El autor dice que las aves están contentas porque llegó la primavera. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice al son del blanco viento, con dulce murmurar fluyen en tanto? De nuevo, ¿a qué se refiere cuando dice al son del blanco viento, con dulce murmurar fluyen en tanto? Mira, aquí lo tenemos en el primer párrafo. A ver, esto se refiere a que el viento mueve suavemente el mar. Lo interpreto de esa manera, ¿de acuerdo? Blanco viento, ¿no? El viento, ¿qué hace? Agita, ¿no? Agita las cosas. En este caso también agita el mar. Con dulce murmurar. ¿Cómo es un murmurar?
un susurro, cuando alguien te habla bajito, te está hablando suave, ¿no? Entonces aquí el autor no utiliza la palabra suave, sino utiliza en lugar de ella la palabra murmurar, el verbo murmurar. ¿De acuerdo? Te había hecho mención que muchas veces el autor no utiliza palabras sencillas, sino utiliza algunas palabras un poquito más complicadas con la intención de que su poema, su composición, transmita belleza, ¿ya? Sin embargo, aquí lo que nos quiere decir realmente es que el viento mueve suavemente el mar. Bien, siguiente poema que vas a encontrar, El verano. Bien, vamos a leer rápidamente, ¿de acuerdo? Tú lo vas a hacer al término del video con mayor paciencia y tranquilidad. Lo que vamos a hacer a medida que vamos leyendo, vamos a identificar frases que según el autor, ojo, según el autor, caracterizan la estación. A ver, yo te pregunto, en el verano, ¿cuál es su característica? Mucho calor, ¿no? Sale el sol, correcto, temperaturas altas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú y yo conocemos. Sin embargo, aquí el texto nos dice algo muy importante. Según el autor, hay que tener presente eso, ¿ya? A ver, bajo dura estación del sol ardida, mustiese hombre y rebaño y arde el pino. Lanza el cuco la voz y pronto oída, responden tórtola y jilguero al trino. Ah, su profesor, qué bonito. Sin embargo, hay muchas palabras que no comprendo. No te preocupes, ¿de acuerdo? Como te había mencionado, si tienes en casa un diccionario y puedes acceder a él, te invito a que busques algunas de las palabras que no comprendes. Si no, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Vamos a analizarlo. A ver, vamos a buscar alguna frase que según el autor, ojo, caracterizan en este caso al verano. Acá me menciona, por ejemplo, que arde el pino. ¿Qué cosa es arder? Arder es quemar, ¿no? Algo caliente. Esa es la idea que se nos viene. El pino, bueno, es un árbol, ¿no? Un arbusto. Entonces, esta sería una de las frases que caracterizan al verano. ¿De acuerdo? Bien, siguiente. Sopla el céfiro dulce y enseguida Bóreas, súbito, arrastra a su vecino. Y solloza el pastor porque aún cernida teme fiera borrasca y su destino. Bien, te voy a ayudar aquí. Teme fiera borrasca. Borrasca es como una tempestad, ¿no? Un viento fuerte, ¿ya? A esto se refiere el autor. Teme fiera borrasca, o sea que tiene miedo a una tempestad, a un viento fuerte, ¿ya? Esto es según el autor, ojo. Siguiente. Quita a los miembros laxos su reposo, el temor a los rayos, truenos fieros, de avispas, moscas, el tropel furioso. Aquí el autor menciona que hay temor a qué? A los rayos y truenos fieros. Fieros se refiere a bravos, ¿no? Bravos. ¿Cómo son los rayos? Seguramente alguno de ustedes ha tenido ocasión o algún familiar le ha contado, ¿no? Que ha escuchado cuando truena un rayo. Suena fuerte, ¿ya? Entonces, nuevamente, según el autor, estas frases son características del verano, según el autor. Por último, truena y relampaguea. Nuevamente, ¿no? Truenos y relámpagos. ¿De acuerdo? Según el autor, estas frases son características del verano. Bien, chicos, sigamos. Siguiente estación, ¿no? El otoño. A ver, nuevamente, frases que caracterizan a la estación. Celebra el aldeano a baile y cantos, de la feliz cosecha el bienestar. Y el licor de Baco abusan tantos, que termina en el sueño su gozar. Notas que hay una rima, ¿no? Bien, a ver, veamos. Según el autor, el otoño se caracteriza por el baile y el canto, ¿no? El otoño ya es una
época un poco ya más fría, ¿no? Menos temperatura. Pero según el autor, nos dice que el otoño se caracteriza por el baile y canto. Siguiente párrafo. Deben todos trocar bailes y cantos. El aire da templado bienestar. Y la estación invita tanto a tantos de un dulcísimo sueño a bien gozar. La estación, o sea el otoño, invita a qué cosa? A gozar, a divertirse, a bailar, a cantar. Nuevamente, estas frases son según el autor. Siguiente. Al alba el cazador sale a la caza. Otra frase que según el autor caracteriza al otoño, salir a cazar. Entonces tenemos estas frases que de acuerdo al autor son características de esta estación, el otoño. El invierno, veamos rápidamente. Tenemos aquí, el invierno es más sencillo, ¿no? Temblar helado entre las nieves frías. Lógicamente, ¿no? La nieve es fría. Entonces, según el autor, esta frase caracteriza al invierno. Siguiente frase. La lluvia afuera baña, ¿no? Lo tenemos en el siguiente párrafo. Pasar al fuego alegres, quietos días, mientras la lluvia fuera baña. Quiere decir que afuera está que llueve, simple y sencillamente, ¿no? Eso es lo que dice el autor. De nuevo sobre el hielo, otra frase que caracteriza al invierno. Te invito a que tú, con mayor detenimiento, analices este texto. Bien chicos, vamos con los productos para el día de hoy. Tú ya sabes que tienes que guardarlos en tu portafolio, en tu folder, para que estos se conserven en buen estado y más adelante los podamos revisar. Bien, el primer producto lo tienes aquí, son 8 preguntas de comprensión. La primera muy sencilla, ¿quién es el autor de los poemas? Te doy una pista, te mostré una imagen de un violín. ¿Lo recordaste? Muy bien. Siguiente pregunta, número 2. ¿Para qué escribió el autor estos poemas? ¿Para qué crees tú? Habíamos mencionado que la finalidad de escribir estos poemas era transmitir ideas, sentimientos y emociones. Para eso escribió el autor estos poemas, para transmitir ideas, pensamientos y emociones. Pregunta 3. Ya hemos identificado algunas palabras o frases que caracterizan a cada estación. Revisa nuevamente esa parte del video y analiza tú también cada poema. Pregunta 4. En la primera estrofa del poema La Primavera, pregunta, ¿por qué las aves están contentas? Ahí mismo te da la respuesta, ¿no? Las aves están contentas precisamente por la llegada de la primavera, incluso cantan, ¿no? Muy bien. Pregunta 5. Igual, en la primera estrofa del mismo poema La Primavera, ¿a qué se refiere la expresión al son del blanco viento? ¿Te acuerdas que mencionaba el poema ese, no? ¿Qué cosa mece el viento? El mar, correcto. Entonces, ¿a qué se refiere esta expresión? Al movimiento del mar a causa del viento, muy bien. ¿Quiénes fluyen en tanto? El mar, precisamente, ¿no? Pregunta 6. En los 4 poemas, el poeta cuenta algunas actividades que realizan los seres humanos. Anótalas en tu cuaderno. Te doy una pista. Por ejemplo, en uno de ellos menciona que los hombres salen a cazar. ¿Ya? Esa es una de ellas. El resto, analízalos con mayor detenimiento. Pregunta 7. Escribe 3 rimas que hayas encontrado en los poemas. Una rima es una composición que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Riman. Canción, mansión, adoración. ¿Ya? Esos son algunos ejemplos de rimas. Tú vas a encontrar muchos más en los poemas. Por último, muy sencillo y muy fácil para ti. Yo estoy seguro que te va a encantar. Elabora un dibujo sobre cada estación. Ahora que ya estamos cerca, ¿a qué estación, chicos y chicas? A la estación de la primavera, ¿no?
te invito a que dibujes, que hagas un dibujo por cada estación. ¿De acuerdo? Entonces, este producto lo vas a elaborar ahora al término del video. Y yo sé que te encanta esta parte, resolver la práctica, ¿no? Realizar el quizzes. Yo aquí te dejo el link, ¿sí? Al término del video también te lo voy a hacer llegar para que midas tu conocimiento con la clase de hoy, ¿de acuerdo? Está muy entretenido. Repasamos, tenemos las preguntas de comprensión y resolver la práctica del quizzes. No te olvides elaborar tus preguntas con buena argumentación, un buen tipo de letra, con paciencia, con orden y limpieza. Tómale una fotografía a tus productos y me los haces llegar. Bien, chicas y chicos, para ir concluyendo te quiero preguntar, ¿lograste reflexionar sobre las estaciones del año? Muy bien, excelente. Durante estas 2 semanas vamos a hablar mucho de cómo se originan precisamente las estaciones del año. ¿Ya? Te invito a que analices detenidamente ahora los poemas que te voy a dejar. ¿Qué se te hizo difícil en la lectura? Profesor, a mí se me hizo un poco complicado algunas palabras, algunas frases. No te preocupes, vamos paso a paso. Vuelvo a repetir, si en casa tienes un diccionario, te invito a que lo uses, que lo utilices en esta actividad. Te va a servir de mucho, ¿de acuerdo? Por último, ¿qué sabías antes y qué sabes ahora? Muy interesante la parte del soneto, ¿no? Te invito a que lo vuelvas a revisar. Fíjate qué características tiene el soneto, ¿ya? Los párrafos, los versos, ¿ya? Y sobre todo, muy importante, cuéntale a tus familiares. De esa manera, tus conocimientos se van a ampliar y van a permanecer, ¿de acuerdo? Comparte con ellos. Felicitaciones para todos ustedes, chicas y chicos. Lo han hecho excelente el día de hoy. Nos reencontramos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Elaboren sus productos, cuídense mucho, un saludo para todos ustedes.